Vamos a empezar diciendo lo siguiente, o recordando que esta semana el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, compareció otra vez ante el Parlamento para detallar una serie de cambios impulsados por el Poder Ejecutivo en la redacción del proyecto de ley de presupuesto, entre otras cosas, relacionados con la instrumentación del impuesto mínimo complementario doméstico, también conocido como impuesto mínimo global, y que se formulan, entre otras cosas, luego de que la Cámara Uruguaya de Zonas Francas, o Cámara de Zonas Francas del Uruguay, ese es su nombre, expresara el miércoles 24 de septiembre a través de un comunicado su posición contraria, por lo menos, veremos qué ocurre ahora, a lo que fue la redacción original del texto, debido a que se advirtió, por ejemplo, acerca de diversos perjuicios que las empresas que operan en esa modalidad podrían tener en caso de que el impuesto, tal cual había sido formulado inicialmente, prosperara. Este impuesto mínimo global que propone desarrollar el gobierno surge de un compromiso suscrito por Uruguay con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y prevé gravar 15% de las rentas de empresas multinacionales radicadas en el país, siempre que facturen al menos 750 millones de euros al año y cuyas casas matrices estén ubicadas en países que hayan adherido al acuerdo. Por este potencial impuesto, el gobierno aspira a recaudar, este es un dato importante, 360 millones de dólares al año. La primera recaudación por ese valor, en función de los tiempos, sería por allá por el año, si no me equivoco, 2027, lo que representa 60% del aumento de recaudación por innovaciones tributarias incluidas en el proyecto de ley de presupuesto que el gobierno propone. O sea que hay también, desde el punto de vista de los recursos, una, no sé si decir pulseada, pero una discusión abierta que es bien significativa. En este contexto estamos recibiendo hoy, en la mañana de la diaria, a Enrique Buero, que es presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Enrique, buen día, un gusto y gracias por estar. Buen día y gracias a ustedes por la invitación. Te propongo de arranque, antes de pasar a la cuestión central que dejamos planteada en la introducción, conocer algunos aspectos básicos del régimen de zonas francas, que es algo en general muy mencionado a nivel de la dirigencia política, en el mundo empresarial, en los programas periodísticos, pero no sé si tan conocido por quienes no siguen esto habitualmente. ¿Qué implica operar en régimen de zona franca en Uruguay? Es una buena pregunta y además es uno de los objetivos principales que tiene la Cámara de Zonas Francas, que es difundir justamente qué es lo que hacemos en las zonas francas. Las zonas francas son áreas delimitadas dentro del territorio nacional, dentro de las cuales se otorgan determinados beneficios fiscales y determinadas ventajas aduaneras a empresas que vienen a instalarse dentro de las zonas francas para realizar actividades de servicios, de comercio, de industria, amparados por estos beneficios y en base a un contrato de usuario de zona franca que se llama, que es un contrato que va acompañado de un plan de inversión donde esa empresa muestra cómo va a contribuir a los objetivos del régimen de zonas francas del Uruguay, que es generar empleo, inversión y contribuir a las exportaciones del país. Y ese contrato va al Ministerio de Economía, a la Dirección Nacional de Zonas Francas puntualmente, quien lo autoriza y permite que esa empresa se instale en una zona franca y opere desde Uruguay al amparo de esos beneficios que hablaba antes. ¿Qué logramos con eso? Que empresas que no están inicialmente interesadas en venir a Uruguay por lo que son las características del mercado interno del Uruguay, decidan sí venir a trabajar desde Uruguay para la región y para el mundo. Y por eso, como las estamos traccionando de alguna manera, les tenemos que dar determinadas ventajas y determinadas reglas claras y seguridad jurídica, que es gran parte de esta discusión que tenemos entre manos. Ya volveremos a la cuestión de eso que definías como ventajas, las exoneraciones, que es un capítulo naturalmente muy importante. Antes quiero preguntarte por otras cuestiones que tienen que ver con la presencia de zonas francas en el Uruguay, de empresas radicadas trabajando en ese régimen. ¿Cuántas zonas francas hay en el país hoy? Hoy tenemos 12 zonas francas operativas y tenemos 3 más que están en distintas fases de construcción. O sea, 15 en total autorizadas. Hay grandes empresas muy conocidas, ahí sí, por casi toda la población, como UPM, por ejemplo, que actúan en régimen de zona franca. Sí, hay proyectos industriales de gran porte que diría que son la excepción, para los cuales se les otorgó una zona franca específica y que tienen la doble condición. Son desarrollador de zona franca, que es el que desarrolla la zona franca y es una empresa de plaza que paga todos sus impuestos y provee infraestructura,
para que las empresas operen en la zona franca, y el usuario de zona franca, que es la empresa que está instalada dentro. En el caso de las plantas de celulosa, coinciden que tanto desarrollador como usuario es la misma empresa. Eso fue porque la magnitud de esas inversiones lo ameritaron, pero son casos muy particulares. Diría que son solamente 3 en 15. ¿Qué son cuáles? ¿UPM-I? UPM-1, UPM-2 y Montes del Plata. O sea, las 3 plantas de celulosa instaladas en el Uruguay. Una pregunta más para conocer un poco el mapa. Capaz que lo dijiste y se me escapó, pero ¿cuántas empresas en total en Uruguay operan bajo régimen de zona franca? En este momento estamos esperando los datos del censo 2023, pero en base al último censo que tenemos son unas 1.100 y algo de empresas que están operando en zona franca. Y ahora empezamos a acercarnos a la discusión con respecto a la aplicación del impuesto mínimo global, algo que es una propuesta del Poder Ejecutivo, de momento no se está aplicando, digamos, en Uruguay, y su impacto o su relación con el mundo de las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas. Ese impuesto, yo decía al comienzo, se le aplicará a empresas que, entre otras características, simplificando y para no repetir, tengan niveles de facturación iguales o superiores a 750 millones de euros al año, ¿no? En función del ejercicio anual. Pregunta, ¿qué porcentaje de las empresas multinacionales radicadas en Uruguay con facturación igual o superior operan en zonas francas? Es una muy buena pregunta y creo que es un número que tenerlo en forma exacta es bastante difícil. Nosotros, en base a las estimaciones que han hecho de distintos organismos que tienen más información incluso que nosotros, hablamos en el entorno de 50 empresas. Ajá. 50 empresas que operan en régimen de zona franca estarían alcanzando ese nivel de facturación en sus casas matrices. Ese nivel de facturación refiere a su facturación global. Global, no es en Uruguay. Solo lo que genera la actividad en Uruguay. Correcto. Bien. Bueno, nos vamos acercando a la cuestión. Ahí surge otro elemento por el que me interesa consultar. De esas 50 empresas que operan en régimen de zona franca en Uruguay, alcanzan por el total de su actividad en todo el mundo por lo menos 750 millones de euros de recaudación. ¿Hay alguna idea de cuántas tienen casas matrices en países que hayan suscrito el acuerdo con la OCDE? Ese es otro número que es difícil tener exactamente mapeado. Tenemos ya algunos casos que entendemos son representativos de ese tipo de situaciones, pero no tenemos el número exacto como para poder decirlo. No, claramente son una parte de todas esas que mencionábamos, no son todas. ¿Una parte mayoritaria menos se puede decir o no, o es difícil establecer ahí? Es difícil establecer. Si tuviera que arriesgar, diría que no es capaz que la parte mayoritaria. Y bueno, pero de nuevo, es difícil a veces tener la información en detalle, sobre todo nosotros como Cámara de Zonas Francas, para poder dar una cifra exacta. Entonces, y aterrizando en la discusión, si en definitiva no son tantas empresas, ¿no? Capaz que son 30, 20 las que podrían estar en condiciones de ser alcanzadas por este impuesto proyectado, por ahora proyectado, ¿cómo se explica esta discusión que se está dando y qué opinión tiene la Cámara de Zonas Francas que representás en este momento, luego de algunas aclaraciones que hizo el gobierno en el Parlamento, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, promediando esta semana? Sí, con respecto a eso haría dos comentarios. Primero, que la cantidad de empresas es un tema, pero después lo que pueden representar esas empresas en materia de empleo, de inversión y de contribuciones a exportaciones del Uruguay puede ser bastante más significativo. Tenemos empresas de servicios que estarían alcanzadas y son ni más ni menos que el 60% del empleo en las zonas francas, que entre empleo directo e indirecto son 66.000 puestos de trabajo, o sea, es mucho empleo el que está generando el régimen. Ese es el empleo total del régimen de zona franca. Más allá de estas cuestiones que estamos por supuesto. Separando. Y el segundo comentario que haría es que ya sea una empresa o sean 40 o 50, acá la discusión es mucho más amplia y es la discusión de cómo estamos defendiendo y cuidando la seguridad jurídica del Uruguay, las reglas de juego claras, el respeto por los contratos vigentes, que es el principal activo que tiene el Uruguay para salir a captar inversión en el extranjero. Entonces, eso es, a nuestro entender, lo que ponemos en riesgo si en la eventual implementación de este impuesto no lo hacemos de una manera cuidadosa, que respete
toda esa larga tradición que tiene el Uruguay y que, como decía antes, es nuestro principal activo cuando salimos a competir por inversión. Entonces, este impuesto, a nuestro entender, además de que venimos planteando de que es inoportuno, porque consideramos que no es el momento de que Uruguay acelere en implementar este impuesto, porque solamente de los 140 países que se comprometieron a hacerlo, lo han hecho 53, y porque la OCDE no tiene facultades vinculantes sobre el Uruguay, más allá de que tiene instrumentos que a veces utiliza como sus listas para presionar a los países a que adhieran a sus estándares, hoy no lo está haciendo. ¿Y por qué esos 53 son solo 53 países y por qué el resto de Latinoamérica no le ha implementado el impuesto, solo lo ha hecho Brasil? Porque estamos todos convencidos de que esto es un desafío a la competitividad para captar y retener inversiones. Entonces, ese es nuestro primer planteo, digamos, esto es inoportuno. Segundo planteo es, además, en los términos en que se está buscando implementarse, entendemos que no se está dejando claro el respeto por los contratos vigentes, los derechos adquiridos, las reglas de juego claras, y eso es lo que termina siendo incluso más preocupante todavía. Lo de la oportunidad, quizá lo podamos abordar después. Me quedo con lo segundo que planteabas, lo del el respeto por los contratos ya firmados. Porque eso tiene que ver con lo que el gobierno intentó aclarar durante esta semana en la segunda comparecencia de Odón, en muy pocos días, digamos, ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Parlamento. ¿Qué dijo Odone? Voy a buscar lo que surge de la versión taquigráfica de esa presentación. Dijo el ministro de Economía: hemos logrado que la OCDE reconociera que en Uruguay hay regímenes preexistentes en los cuales el país tiene compromisos con empresas establecidas en nuestro territorio, que hacen que tengan compromisos de estabilidad tributaria garantizados por ley, que para nosotros constituyen una restricción inviolable. Dijo esto durante la semana, tratando de alguna forma de dar respuesta a estos cuestionamientos que la Cámara de Zonas Francas había hecho previamente, y al mismo tiempo lo que hizo en esa presentación ante el Parlamento el Poder Ejecutivo fue presentar un texto alternativo para el proyecto de ley de presupuesto con respecto a este impuesto, apuntando a que de esa forma esos problemas podrían subsanarse. ¿Qué opinión tienen ahora sí concretamente de lo que el gobierno aclaró, de esto que dijo Odone y del nuevo texto redactado? Bien, creo que esa cita, incluso que si no me equivoco es parte de la versión taquigráfica de cuando comparecieron en Hacienda, continúa y dice en un momento que solo aplicará a quienes ya lo estén pagando o que no aplicará a quienes no lo estén pagando. Para nosotros el problema es incluso más amplio que eso, porque el problema es que derechos adquiridos son todos, de las que lo están pagando y de las que no lo están pagando. De las que lo están pagando en otro país porque no lo están pagando en Uruguay y puedan decidir seguir pagándolo afuera mientras tengan un contrato vigente y derechos adquiridos a no pagar impuestos en Uruguay. Y después está el caso de las que lo estén pagando y lo quieran pagar en Uruguay, que bienvenido sea, y las otras que hablábamos hace un ratito de cuáles son las que hoy no lo están pagando y estarían alcanzados y Uruguay las pondría de alguna manera en la necesidad de pagar el impuesto. Entonces, son varias situaciones juntas. ¿Cuál es nuestro punto de partida del tema? Y de nuevo, lo dicho tiene que estar reflejado en lo escrito, porque esa es la clave del éxito del Uruguay en estos años, es que hemos tenido una ley de zonas francas que es bien clara, cuyo artículo 19 y artículo 25 son bien claros y dicen que las empresas de zonas francas están exoneradas de todo tributo nacional creado a crearse durante el plazo de su contrato de usuario de zona franca, ese plazo que autoriza el Ministerio de Economía y el Estado, y que después el artículo 25 dice que el Estado es responsable bajo responsabilidad de daños y perjuicios por garantizar esos derechos adquiridos. Entonces, ese es el punto de partida nuestro y eso es lo que entendemos que tiene que estar a texto expreso en la ley, de que se respetarán los derechos adquiridos o los contratos vigentes al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 y 25 de la Ley de Zonas Francas, y después, si el impuesto eventualmente se aplica, se implementa, bueno, que las empresas que quieran pagar este impuesto en Uruguay, que pueden ser por razones muy razonables o lo que fuera, bueno, entren en una conversación con el gobierno y si tienen la intención de pagarlo y desistir de sus derechos adquiridos, bueno, que firmen un nuevo contrato de usuario de zona franca ya con el impuesto vigente. Lo que nosotros decimos es, no se le puede dar a este impuesto un efecto retroactivo y un efecto que vaya contra lo que claramente la ley de zona franca establece en blanco y negro. Yo tengo la impresión de que
hay mucho ruido hasta en cómo se expresa la información con respecto a lo que el gobierno comunicó en la mitad de la semana. Las versiones periodísticas quizá en algunos casos tengan errores, o como es un tema espinoso, técnico, no terminen aclarando el asunto como se debería. Entonces, quiero ir más al detalle, aquello que ustedes han entendido de la aclaración, ¿no? Por ejemplo, desde la bancada del Frente Amplio se ha dicho, tratando de resumir lo planteado entre semana, que el principal cambio de la nueva redacción es que, a texto expreso, se propone exonerar del pago de este impuesto, eventual nuevo impuesto mínimo global, a empresas multinacionales que operen en zonas francas que sean de países que no adhirieron al acuerdo de la OCDE, mientras que sí deberían comenzar a pagarlo aquellas que son de países que sí adhirieron. Ahí estamos de acuerdo. ¿Eso es lo que el gobierno informó? Eso no lo dice el artículo. Hoy el artículo dice: el Poder Ejecutivo deberá establecer cómo se compatibilizan las normas legales de estabilidad tributaria vigentes al momento de la sanción del presente ley con relación al impuesto que se crea en el artículo precedente. Punto. Con lo cual, no tenemos certeza ni cómo, ni cuándo, ni con qué alcance. Lo otro son transcripción taquigráfica de la comparecencia en Comisión de Hacienda. Entonces, a nuestro entender, ese artículo no nos aporta demasiado en materia de seguridad jurídica, en tener las cosas claras y por escrito en una ley, y además creo que tiene, lo estamos analizando, un problema de principio de legalidad en materia tributaria. O sea, las exoneraciones, desaplicaciones, creaciones de impuestos, todo requiere ser tratado a nivel de ley y no a nivel de decretos o de reglamentos, que por las razones obvias, justamente por la seguridad jurídica. Ahí está aludiendo el artículo 662+1, que es la modificación que el otro día se presentó, que claro, que el detalle lo deja ligado a un decreto. Ahora, hay otro artículo que en su momento ustedes habían cuestionado, que es el 628, ¿no? Que bueno, ahí dice: sustitúyese al inciso primero del artículo 20 de la ley de inversiones, y lo que se hace es poner a texto expreso que, más allá de todo aquello de la que se las exonera las zonas francas, sí podrán llegar a estar obligadas a cumplir con el impuesto mínimo complementario doméstico. El hecho de que a texto expreso se ponga eso, ¿no subsana esa duda que vos marcabas antes? Lo que pasa es que yo creo que lo que se está haciendo en el artículo 628 es quitar hacia el futuro la responsabilidad del Estado en la exoneración de este impuesto en concreto. Pero eso nunca puede ser aplicado en forma retroactiva. Hay un principio que es bien claro, que es la irretroactividad de las leyes. Entonces, eso es hacia adelante. Y lo que pasa además es que la combinación entre el 628 y el 662, en ninguno de los dos se está diciendo que se respetarán los contratos vigentes, que es lo que nosotros queremos que conste por escrito, y es lo que entendemos que tiraría por tierra la discusión, al menos de este punto, de decir, bueno, la seguridad jurídica, las reglas de juego se cumplen, bueno, para adelante tenemos un cambio. Eso es una discusión. Ahora, escrito de esta manera, la discusión es mucho más grave y más profunda. Y después tenemos toda la otra que tú mencionabas hace un rato y que yo te comentaba, que es, bueno, la oportunidad, ¿es oportuno o no es oportuno? Eso ya es otra discusión también. Bien, o sea que, para entender bien la postura, me parece que estamos empezando a entender lo que plantea la Cámara Empresarial. Ustedes por lo menos muestran apertura a entender que futuras inversiones que lleguen al país para operar en régimen de zonas francas puedan estar alcanzadas, si provienen de países que firmaron el convenio con la OCDE, por este impuesto, pero ¿no les parece correcto que se aplique a empresas de esos países ya instaladas con contratos ya firmados que dicen que no iba a haber nuevos impuestos? No nos parece correcto que se lo imponga. Nos parece que después cada empresa, por las razones que considere, y ojalá haya muchas, puedan decir, bueno, a mí me sirve pagar este impuesto en Uruguay, yo tengo un contrato vigente con derechos adquiridos, pero estoy dispuesto a dejarlo de lado y firmar un nuevo contrato ya con este impuesto vigente, y me parece muy válido. Lo que nosotros como defensores del régimen o del interés general del régimen y de cuál consideramos que son los activos del Uruguay para atraer inversiones, y en eso está la seguridad jurídica y el respeto por las reglas de juego, insistimos en que eso no se le puede imponer a las empresas. ¿Ustedes preferirían que fuera opcional? Claro, el tema ahí es que
lo hemos planteado muchas veces en esos términos, entra en cierto conflicto con lo que es la naturaleza de un impuesto, que un impuesto no puede ser de pago voluntario. Pero bueno, sí puede ser un impuesto en el cual garanticemos que no tiene efectos retroactivos, que se respetan los contratos vigentes, y aquella empresa que lo quiera pagar, que modifique su contrato, firme un contrato nuevo ya con el impuesto vigente. Eso nos parece que está dentro de las nuevas reglas de juego, digamos, en la medida que se implemente el impuesto. Ahora, si hay empresas que quizá ya estén tributando este impuesto mínimo global, empresas que operan aquí en Uruguay en este momento en otros países, en sus casas matrices, ¿cuál sería el problema de empezar a pagarlo acá, más allá de lo que dicen los contratos, ¿no? Claro. Ahí vamos a un criterio que se ha utilizado mucho, algo que se ha dicho mucho, que es la neutralidad del impuesto, ¿no? Es decir, bueno, si ya lo pagan afuera, lo que Uruguay hace es localizar el impuesto en Uruguay y le dice a estas empresas, bueno, en lugar de pagarlo afuera, pagalo acá. Eso es una aproximación razonable al tema. El problema, de nuevo, es de forma y es de fondo también, que es, bueno, hay que hacerlo, pero hay que respetar los contratos vigentes. Ese es el punto de partida. Por eso, a nuestro entender, en la medida que haya derechos adquiridos y contratos vigentes en Uruguay, la neutralidad la termina definiendo la empresa que tiene esos derechos adquiridos, y esa es la manera correcta de que se tiene que manejar Uruguay en este tema. O sea, decir, bueno, hay que en parte es lo que dicen que se estaría logrando que la OCDE entienda, y de nuevo vuelvo, la OCDE no es vinculante, la OCDE es un foro especializado al cual vamos a consultarle, con lo cual lo que tenemos que priorizar acá es la soberanía tributaria del Uruguay y cuidar nuestras mejores cartas de presentación en el mundo para captar inversiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado con ese intangible que tenemos, que nos llevó mucho tiempo construir y que es muy fácil perder. Hay un dicho ahí que la confianza de los inversores sube por escalera y baja por ascensor. Me lo comentó un tributarista el otro día. Bueno, es así, hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Acá no hay derechos adquiridos de primera categoría y derechos adquiridos de segunda categoría. Son todos derechos adquiridos. Entonces, lo que tenemos que hacer es respetarlos, cumplir los contratos vigentes, y si queremos implementar este impuesto y vamos adelante con la implementación del impuesto, hacerlo de una manera que Uruguay no ponga en duda de que es un país que respeta los derechos adquiridos y la seguridad jurídica de las inversiones. Eso es lo que nos va a permitir retener y seguir captando nuevas inversiones para el país, que tan importantes son para el desarrollo y que son tan prioritarios para este Ministerio de Economía, que tiene el desarrollo, el crecimiento económico como uno de sus principales objetivos. En el comunicado que emitió la Cámara de Zonas Francas el 24 de septiembre, ustedes advertían, al momento de mencionar eventuales efectos adversos de que esto avanzara, por lo menos con su redacción original, porque en aquel momento estaba planteada la redacción original, no la segunda, la posibilidad, bueno, de que se desalentara la inversión, de que se perdieran inversiones o de que incluso hubiera litigios, ¿no?, en función de la cuestión contractual de la que venís hablando. La pregunta es razonable pensar en que una empresa se constituya en litigante contra el Estado uruguayo, siendo una empresa instalada en la Plaza Uruguaya que desarrolla una actividad económica que funciona, digamos, ¿no?, que obtiene una determinada ganancia, y con los costos que tiene también, en términos de tiempo, de esfuerzos, sí, meterse en una contienda de ese tipo? Sí. Ya voy a tu pregunta, me quedó algo enredado con lo anterior, es por qué las empresas que ya lo están pagando afuera puedan decidir no pagarlo en Uruguay, por un sinfín de razones. O sea, hoy tenemos operaciones en Uruguay cuya competitividad está bastante comprometida por los costos de la mano de obra, por explicarle a un inversor extranjero cómo funcionan nuestros convenios de salarios, por lo que fuera, y a ese inversor extranjero, capaz tener que pagar el impuesto en Uruguay en vez de pagarlo en su casa matriz, le implica costos adicionales, le implica una contingencia con la Dirección General Impositiva, y además hay que explicarle por qué lo tiene que pagar en Uruguay si tiene un contrato que dice que está exonerado de todo impuesto creado a crearse durante el plazo del mismo. Entonces, eso genera ruido y genera desgaste, y por eso nosotros volvemos a que la neutralidad la tiene que definir la empresa, por el sinfín de razones que sean, no se la podemos imponer. Después trataremos de conquistarlos para que lo hagan. Eso es otro tema, es otro cantar. Ahora, yendo a la segunda pregunta, sí, de cómo expone a nuestro entender este país. Uruguay tiene que fijar reglas claras, tiene que respetar las reglas que ya tiene en vigor, y eso para nosotros es el artículo 19 y 25 de la ley. Después, lo que haga cada empresa particular
será una decisión de cada empresa. Yo creo que lo que Uruguay no tiene que hacer es exponerse a tener ese tipo de inconvenientes, porque más allá del daño o el costo de un juicio, que seguro no le va a servir ni a la empresa ni al Estado, el daño reputacional ya está hecho. ¿Por qué? Porque ganen o pierdan ese juicio, cueste más caro o más barato, ya el hecho de tener un arbitraje por los tratados, también hay tratados de protección de inversiones a nivel internacional, y además tener un problema de juicios cuando tenemos dos artículos que son bien claros en la ley, va a ser un juicio muy bien fundado. Entonces después podremos tener teorías tributarias de si hay daño, si no hay daño, porque ya lo pagaban afuera y no lo pagan, pero el daño para la reputación del Uruguay ya está hecho, a nuestro entender. Por eso creemos que lo que no hay que hacer es exponer al Estado a este tipo de situaciones, más allá de cuál sea la decisión puntual de cada empresa. Yo te preguntaba recién si te parecía, en función de los niveles de rentabilidad de las empresas, razonable pensar en litigios, teniendo en cuenta que finalmente, con complejidades eventualmente administrativas, tributarían lo mismo y lo harían mientras desarrollan aquí una actividad lucrativa que funciona. Claro. Para mí también depende mucho de las empresas que estemos mirando, porque una cosa es una empresa industrial que tiene una inversión muy fuerte en activos fijos en el Uruguay, que sabe que va a estar acá por muchos años. Otra cosa es una empresa de servicios que está midiendo la competitividad en el día a día, midiendo la seguridad jurídica todos los días y que es muy fácil deshacer una operación y deslocalizársela y llevarla a otro lado. Entonces, y de nuevo vuelvo a repetir, eso es el 60% del empleo en las zonas francas, más allá de que después esto no afecte a todas las empresas que estén en el rubro de los servicios, pero sí hay algunas y son muy intensivas en mano de obra. Entonces, por eso nosotros la línea la pasamos antes de eso. Decimos, bueno, después la situación particular de cada empresa podrá ser la situación de cada empresa, habrán negociaciones de por medio, habrán conversaciones con el gobierno, lo que fuera. Nosotros nos paramos un lugar antes y decimos, esto no es bueno para el régimen de zonas francas, pero no es bueno para el Uruguay en su política de captación de inversiones, en la cual viene trabajando hace ya muchos años y que todos los gobiernos de distintos partidos políticos, y por eso nosotros decimos que el régimen de zonas francas, al igual que otras leyes que tenemos de promoción de inversiones, son políticas de Estado. Todos los han defendido, promovido y han entendido que son importantes para el desarrollo económico del Uruguay. Eso es lo que tenemos que cuidar y no exponer al Estado a perder esos activos y además quedar expuesto a litigios, juicios o arbitrajes. Este cambio que el gobierno anunció, una de las cosas que desde el gobierno se dice viene a resolver es que en la formulación anterior se cobraba, o bueno, se apuntaba a aplicar el impuesto a priori de un modo indiscriminado, incluso a empresas que por una cuestión de jurisdicción quizá no tenían que, o por no haber suscrito el acuerdo con la OCDE no tendrían que pagarlo, y que luego a esas empresas lo que se iba a hacer era devolverles el importe, digamos. Sí. ¿No? Lo estoy diciendo en términos que no son los técnicos, pero para que se entienda. Bueno, eso teóricamente la nueva redacción lo subsana, es decir, las empresas que no deben pagarlo porque son de países que no firmaron el acuerdo con la OCDE, con la nueva formulación no tendrían que pagarlo inicialmente. ¿Les parece eso que el gobierno dice que ahora con este texto queda más claramente establecido, un cambio suficiente o por lo menos una modificación positiva? La verdad es que vamos a seguir, o sea, desde la Cámara seguimos teniendo el mismo sentimiento, o sea, el sentimiento y la misma posición, es que el Uruguay tiene que dejar las cosas claras y las tiene que dejar claras en la ley. Entonces ahí yo creo que vamos a otro, y tú tocaste un tema que son los créditos reembolsables calificados, lo mismo que lleva tiempo, porque todos sabemos que diseñar esos créditos va a llevar tiempo. Yo creo que el Ministerio de Economía tiene bien claro que la competencia fiscal no se elimina, sino que se transforma, con lo cual el Uruguay va a tener que seguir pensando cómo sigue siendo atractivo para estas inversiones. Pero tanto eso como hacer las cosas bien y no poner en riesgo todo lo que estamos poniendo en riesgo con este tipo de articulados que no dejan claro cómo vamos a resolver esas cosas, donde lo tiene que dejar claro que es en la ley, y no facultando al Poder Ejecutivo sin tener claro bien cómo, cuándo, cómo lo va a hacer, para mí no es el mensaje que tenemos que dar al clima de negocios y a lo que son las tradiciones del Uruguay. O sea, vamos a seguir insistiendo con lo mismo. Acá hay que poner las cosas a texto expreso, porque si además se nos dice que la OCDE ahora entiende que el Uruguay tiene determinados compromisos que tiene que mantener y que tiene que respetar, bueno, pongámoslo por escrito.
Si además se nos está diciendo que las empresas en realidad tienen interés en pagar el impuesto en Uruguay, bueno, pongamos por escrito que los contratos vigentes se respetan e invitemos a esas empresas a firmar un nuevo contrato con el impuesto ya vigente. Entonces, no veo cuál es la dificultad de poner a texto expreso las cosas que hay que poner para dar un mensaje bien claro y Me contundente. dejaste pensando con ese escenario. ¿Entendés que sería posible que las empresas aceptaran firmar un nuevo contrato y siguieran operando en Uruguay luego de la aprobación del impuesto bajo esa forma o dándole ese orden a la discusión y al proceso que vos marcabas? Me parece que eso sería consistente con decir Uruguay respeta los contratos vigentes y los derechos adquiridos, ahora tiene este impuesto vigente y les ofrece a estas empresas que tienen esos derechos adquiridos hacer renuncia de los mismos o lo que fuera, firmar un nuevo contrato con el impuesto vigente. De la misma manera que lo estaríamos haciendo para nuevas empresas que vengan con el impuesto ya vigente. Ahora, pero ¿por qué una empresa que ya está instalada acá y que según el discurso de ustedes, en realidad quizá hasta teniendo que tributar, sienta como más cómodo Sí. en términos administrativos hacerlo en otra jurisdicción, aceptaría reevaluaría eso y diría, bueno, firmo este nuevo contrato y empiezo a pagar acá? ¿No terminará siendo esa una puerta que se abra para que las empresas reclamen mejores condiciones, otros estímulos, etcétera? Bueno, lo que pasa es que están en su derecho si Uruguay respeta los compromisos que asumió en base a la ley de zonas francas, Uruguay tiene que respetar que esas empresas puedan decidir si dejan de lado sus derechos adquiridos o no, porque de lo contrario, lo que estamos demostrando es que la seguridad jurídica en Uruguay no es tal y que lo que estamos haciendo es ir contra los derechos adquiridos porque le estamos imponiendo algo que en realidad ellos podrían decidir si hacerlo o no. Bueno, ahí yo creo que está justamente, creo que diste en el punto. O sea, esas empresas son las que tienen el derecho a definir si este tema les es neutro o no, por las razones que sean, fiscales, administrativas o lo que fuera, y esas empresas hay que salir a conquistarlas y hay que mostrarles por qué es bueno que paguen en Uruguay, y estoy seguro que hay muchas que están interesadas en pagar en Uruguay porque pueden querer derramar más de lo que ya están derramando. Recordemos que el régimen de zonas francas derrama 7 veces más de lo que se le exonera, o sea, por cada dólar exonerado en el régimen de zonas francas a la economía se le vuelcan 7. ¿Ah? Pero pueden haber empresas que además quieran pagar el impuesto en Uruguay por las razones que sea, y ahí va lo otro que comentabas recién, bueno, ¿qué se les puede dar para entusiasmarlas a que paguen el impuesto en Uruguay? Bueno, todo ese diseño de créditos reembolsables calificados, que es que se llama. O sea, son incentivos, beneficios, reembolsos asociados a determinadas cosas, como puede ser innovación, sustentabilidad, generación de empleo, capacitación. Bueno, Uruguay va a tener que diseñar toda esa batería, porque ahí es donde va a estar la competencia fiscal del futuro si es que este impuesto prospera y se empieza a acotar o neutralizar la competencia con el impuesto a la renta. Pero todo eso requiere tiempo, por eso nosotros ahí también estamos diciendo la ley de presupuesto no es el lugar para discutir este tema, porque requiere un análisis mucho más profundo, porque requiere en paralelo diseñar todos esos instrumentos que todavía no tenemos diseñados, y los tiempos de la ley de presupuesto, que son acotados, además meten este tema junto con un sinfín de temas que hace que no se pueda profundizar de la manera que entendemos que hay que hacerlo. O sea, ustedes plantean, por ejemplo, desglosar esto y discutirlo claro. aparte. Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Eso Como se lo han mínimo. trasladado al Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo? Sí, se lo hemos trasladado a varios integrantes del Parlamento. El Ministerio de Economía tiene claro que nosotros lo que queremos es o que directamente se rechace la aprobación del artículo 662 y el 628. Eso lo mantienen, ya lo habían dicho y lo mantienen Sí, como lo planteo. mantenemos, claro que sí. Claro que sí. Por supuesto, porque en definitiva ahí vuelvo a los dos argumentos. Nosotros estamos convencidos de que esto es inoportuno. Esa es una de las discusiones que tenemos. Nosotros creemos que Uruguay no tiene que picar en punta con este tema porque este tema además está muy desafiado a nivel global y no se sabe muy bien cuál es el futuro del impuesto. Por eso nuestros competidores en Latinoamérica ninguno lo ha adoptado, solamente Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, o sea, tiene un mercado interno muy distinto del nuestro. Las empresas se quedan en Brasil y apuestan a Brasil por razones muy distintas que las del Uruguay. Al Uruguay, este tipo de empresas vienen a trabajar desde Uruguay a la región y al mundo, porque Uruguay es un país seguro, estable y confiable. Eso es lo que nosotros les ofrecemos. Entonces, nosotros creemos que esto es inoportuno, nos pone un desafío adicional a la competitividad en un momento que no es necesario y los otros no lo están haciendo. Entonces,
¿por qué apurarnos? Ese es el primer tema. Por eso pedimos que no... Bueno, ahí desde el gobierno te pueden decir, entre otras cosas, porque hay necesidades presupuestales, Bueno, porque hay una supuesto. sabana que siempre es corta, porque hay Por que supuesto. poner recursos en la seguridad, en la educación, en la primera infancia, que es uno de los acentos de este tiempo. Y finalmente ahí hay un conjunto de recursos que a escala uruguaya son significativos. Por supuesto, por eso vuelvo a lo mismo. Pero nosotros estamos convencidos de que lo que hay que hacer es captar más inversión, hay que retener las inversiones que tenemos, hay que lograr que sigan apostando por el Uruguay, hay que mantenernos competitivos y hay que ir sorteando estos desafíos a medida que sea necesario, realmente necesario tomarlos, que no, para nuestro entender no es ahora. Bueno, tener las herramientas ahí para garantizar que seguimos siendo competitivos y no sumarnos un desafío más en este momento. O sea, apostar a uno de los motores de crecimiento más importantes que ha tenido el Uruguay, que es el régimen de zonas francas, y no afectar el principal activo que tenemos para atraer inversiones al Uruguay. Y lo otro es esa recaudación, hay que también tener en cuenta lo que podamos llegar a perder por esto, lo que puede llegar a dejar de venir por esto, y yo creo que si no lo hacemos de una manera que salvaguardemos la seguridad jurídica y esa larga tradición del Uruguay, vamos a ver afectado seriamente uno de nuestros principales activos para atraer inversión extranjera y poder crecer. Para cerrar la entrevista, la política vinculada a las zonas francas, asociada a la ley que empezó a procesarse en el Parlamento por allá por 1987 y está vigente desde 1988, que ha tenido modificaciones, pero que sustancialmente han mantenido y hasta potenciado gobiernos de distintos partidos políticos, se puede decir que es una especie de política de Estado, por esto que expliqué, que ya tiene casi 40 años, pero no deja de tener también detractores en nuestra sociedad, gente que la critica desde distintos ámbitos ideológicos y también de interés. Vos recién decías, bueno, se podría evaluar, hacer esto de otra manera, pensar en nuevos contratos a futuro. Yo ahí te pregunté, bueno, pues eso no le dará pie a las empresas que operan en régimen de zonas francas a pedir nuevos beneficios. Y bueno, vos dijiste, bueno, quizá haya exigencias en ese sentido. Y hay alguien que te puede decir, bueno, pero si ya hay exoneraciones con respecto a tributos aduaneros, impuesto a la renta empresarial IRAE, impuesto a la distribución de dividendos, impuesto al patrimonio, IVA aplicable a bienes y servicios, ¿precisan las empresas que operan en zonas francas todavía más beneficios? Lo que pasa es que ahí partimos de una concepción que yo creo que es equivocada y que por eso nuestro principal objetivo a veces como Cámara de Zonas Francas es difundir qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Nosotros no competimos con las empresas de plaza, que son las empresas que están gravadas por todos los impuestos y que tienen una cantidad de desafíos y que nosotros sabemos que el Uruguay tiene una cantidad de desafíos en materia de competitividad y los entendemos. Nosotros competimos con otros regímenes parecidos, solo en Latinoamérica hay más de 500 zonas francas, que buscan de la misma manera que nosotros atraer inversiones a nuestros países. Entonces, cuando nos ponemos a competir con ese tipo de regímenes, que los hay, ya te digo, en muchos países, y algunos están haciendo cambios en el vecindario para ser más atractivos. Chile está queriendo traer servicios a las zonas francas que tiene en Iquique y en Punta Arenas. Hay cambios normativos en Paraguay, hay una nueva ley de zonas francas en Perú, hay un sinfín de zonas francas en Centroamérica. O sea, contra esos es los que estamos compitiendo. Entonces, sí necesitamos todas estas ventajas, pero además necesitamos un país competitivo y creemos nosotros que la adopción de este impuesto antes de tiempo nos pone en una desventaja frente a los que no lo han hecho, que repito, solo en Latinoamérica el único que lo ha tomado es Brasil, y además que ya se sabe que va a haber que tener una batería de créditos reembolsables calificados y de puertos seguros, que se le llama, para ver cómo las empresas se les mitiga el impacto del impuesto, porque es parte de las nuevas reglas de juego y todo eso requiere tiempo porque Uruguay hoy no lo tiene. Entonces, ¿por qué apurarnos a hacer esto cuando todavía no tenemos todo el resto de la caja de herramientas de cómo vamos a trabajar para seguir siendo atractivos? ¿Por qué hacer esto apurados si sabemos que hoy tenemos problemas de competitividad en los cuales tenemos que trabajar y en los cuales se está trabajando con el Ministerio de Economía en recursos humanos, en costo de la cadena logística, en costo del Uruguay, en una cantidad de temas? Bueno, no nos sumemos un desafío más. Tenés el teléfono abierto, la línea directa con el ministro Odone. ¿Cómo es el diálogo con él y qué expectativas políticas tiene? Porque me imagino que deben hablar con frecuencia, pero es un producto de mi imaginación, no sé si es así. No, el diálogo con el Ministerio de Economía es muy bueno. Lo que pasa es que
está muy acotado en este momento por los tiempos de la ley de presupuestos, por la necesidad recaudatoria que mencionabas hace unos minutos. Entonces, y además porque hay de alguna manera una interlocución con la OCDE de la cual nosotros no participamos, y entonces nunca estamos del todo al tanto de, bueno, hasta qué punto agotamos determinadas instancias frente a la OCDE, hasta qué punto no. Lo que parece estar claro, cada vez más claro, es que tanto el Ministerio de Economía como todos los sectores que estamos involucrados en este tema necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo para trabajarlo de una manera adecuada y para eventualmente, en el caso eventual de que sea necesario implementarlo de una manera distinta de como lo estamos planteando. Enrique Güero, presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, muchas gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Gracias a ustedes por la invitación.